donde se ubica Edesa, y el tercero es de una especie característica de Constantinopla, hoy Estambul. Entre los granos de polen que encuentra Max Frey, encuentra algunas especies que existían en la época de Jesucristo y que están extinguidas. Esos granos de polen se encuentran, las muestras para poder comparar con las que hay en la Sábana Santa, en estratos sedimentarios de la época de Jesucristo. La conclusión de Max Frey es terminante. La Sábana Santa fue desplegada en Tierra Santa en el siglo I. Esto también podría dar mayor sustento a la teoría de que la sábana y el mandilión son una misma tela. En 1976, un grupo de científicos de los Estados Unidos, muchos de ellos miembros de la NASA, formaron un equipo con el objeto de estudiar la Sábana Santa que se llamó STUR, siglas que significan Proyecto de Investigación de la Sábana de Turín. 4 de sus miembros, Jackson, Jumper, Mottern y Stevenson, descubrieron configuraciones similares a botones sobre los ojos del hombre de la sábana. Sugirieron que podían ser monedas. A través de los complejos estudios realizados, se pudo determinar que los discos de 15 milímetros de diámetro tendrían 1 milímetro de espesor y un peso de 1,5 gramos. Estos podrían corresponder a monedas de bronce de baja denominación. Comenzó una investigación numismática que condujo a una pequeña moneda de bronce llamada leptón, acuñada por Poncio Pilato como procurador romano de Judea. Ahora, bueno, sí, macanudo pero esto complica más la cosa, porque la radiación, se registró señal del pelo, de la piel, de la moneda. Es decir, que cuerpos inertes, metálicos, o elementos formados por química del carbono, como la piel, el cabello, eso, dieron señal para imprimir la tela. Y la señal es del mismo tipo. Es muy difícil, muy difícil. En los catálogos numismáticos y en las monedas encontradas, iguales a las de la síndone, se observa que en el reverso consta el año de acuñación, año 16º del Imperio de Tiberio, es decir, los años 29, 30 después de Cristo de nuestro calendario. Uno de los investigadores hurgó en una biblioteca y encontró en un Jewish Quarterly Review, que es una publicación judía de 1890 y pico, una descripción acerca de que se ponía sobre los cadáveres o monedas o fragmentos de cerámico antes de conducirlos a su lugar de descanso, para que el muerto no supiera a dónde lo llevaban. Y esta costumbre perduró más o menos hasta los años 70 de nuestra era. A partir de entonces más o menos se dejó de usar. La imagen de estas monedas de tan baja denominación en los ojos del hombre de la sábana fijarían lugar y tiempo. Jerusalén, siglo I. En el año 1988 se sometió a la sábana a una datación mediante el método del carbono 14. El análisis fue realizado por 3 prestigiosos laboratorios y el resultado publicado fue que la tela había sido tejida en la Edad Media, entre los años 1260 y 1390. Según este análisis, la síndone no podía ser la sábana sepulcral de Cristo, contradiciendo otros estudios que aseguraban que la sábana es del siglo I. ¿Cómo es la datación del carbono 14? ¿Cuáles son sus implicancias y sus limitaciones? El átomo de carbono es uno de los elementos constituyentes de las moléculas que forman las células de la materia viviente. El núcleo del átomo de carbono contiene 6 protones y 6 neutrones y se lo llama carbono 12. El carbono 14 tiene 8 neutrones
en lugar de 6 y tiene la particularidad de que se desintegra por radioactividad formando nitrógeno 14. Esta transformación es muy lenta. Para que el contenido de carbono 14 se reduzca a la mitad, deben pasar entre 5.730 a 5.760 años. En el dióxido de carbono que contiene el aire, hay un 98,89% de carbono 12, un 1,11% de carbono 13 y solamente una parte en 1 billón de carbono 14. Esta ínfima parte permite calcular el tiempo de existencia de cualquier sustancia que haya tenido vida. Es decir, su ciclo de transferencia con la atmósfera terminó cuando la planta se cortó, cuando la madera se cortó, cuando el fósil se enterró, digamos así. Entonces viene el proceso de decaimiento del carbono. ¿Me explico? Y si usted compara cuánto le queda, cuánto hay con respecto a la atmósfera siempre mantiene más o menos el mismo nivel de carbono 14, pero la muestra no, porque en la muestra parte del carbono pasó a nitrógeno y no pudo restituir el equilibrio que había en la atmósfera, porque se desvinculó del proceso de intercambio con la atmósfera. Midiendo el contenido residual de carbono 14 de cualquier sustancia que haya tenido vida, se puede calcular su antigüedad. Por ejemplo, la de una tela de lino, que es el caso de la síndone. No se podía disponer de la cantidad de muestra necesaria para hacerlo por el método clásico, es decir, quemando una cantidad importante. Cuando se logró poder hacerlo con unos pocos hilos, o con una cantidad de muestra muy pequeña, entonces se dio a 3 laboratorios diferentes. Por otro lado, se debe considerar la muestra en sí misma, ya que es necesario que la pieza a analizar no haya sufrido ninguna alteración a través del tiempo por agentes que hayan podido modificar la cantidad de carbono 14 que contenía. Hay muchos casos conocidos realizados según este método, donde se cometieron groseros errores de datación. Entre los más clásicos, podríamos nombrar una piel de mamut, con una edad verificada de 5.600 años, que fue datada en 26.000 años. Rocas del Terciario y del Precámbrico resultaron 7 veces más antiguas que la Tierra, y una foca recién muerta acusó con el carbono 14 la edad de 1.300 años. El método no deja, pese a errores, de ser un extraordinario instrumento al servicio de la ciencia, pero sus resultados deben usarse con prudencia. Especialistas de la materia lo sintetizan así. Cuando las dataciones con carbono 14 son discordantes con otros datos, raramente son publicadas. El director del Museo Británico, el Dr. Michael Tait, coordinador de los estudios del carbono 14, reconoció públicamente que él nunca había dicho que la sábana fuera un fraude. Todo esto hizo que la datación hecha con este método perdiera credibilidad y que muchos la hayan calificado de nula. De todas maneras, este método es un verdadero logro de la ciencia. Su inventor, el Dr. Willard Libby, mereció por este descubrimiento el Premio Nobel de Química de 1969. Cuando el científico fue consultado sobre la posibilidad de medir la antigüedad de la sábana de Turín, este desaconsejó su aplicación porque la pieza, por el manipuleo al que estuvo expuesta, probablemente tuviera alterado su contenido del radioisótopo. Algunos científicos observaron que algunas alteraciones sufridas por la tela en su larga historia podrían haber hecho variar su contenido de carbono 14 y, en consecuencia, la datación podría ser errónea. El incendio de la sábana de 1532 en Chambéry podría haber modificado la proporción de carbono 14. La temperatura llegó a fundir la plata de la caja y algunas gotas del metal derretido cayeron sobre la tela plegada,